Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Jamie. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo se Hola, profe, encuentran? buenas noches. Buenas compañero. noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. buenas noches. Falta María, John Alexander, John Paul, Henry y no, Adriana ya está. Entonces, compañeros, esperemos Hoy sí está John, Sara, o está viajando. No, ya llegó, profe, ya va a entrar. No, sí, iba a Ah, estar en el celular, pero bueno, ahí va. Bueno. Entonces, hoy vamos a ir mirando un tema que tiene relación con lo que hemos ido aprendiendo de la segunda y la primera declinación. Y después hacemos el ejercicio que les comenté que había subido a la plataforma, ¿sí? Para que nos familiaricemos tanto con el uso del diccionario, lo de las terminaciones de cuando es de primera y segunda declinación, y a ir, digamos, viendo cómo se podrían traducir frases de griego a español, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, en qué caso están las palabras que están en esa frase. Ya llegó María. Hola, María. Hola, ¿quién fue? Hola, John profe, hola, Alexander. compañeros, otra vez. Entonces, Hola, mi profe. ¿quién más falta? Henry y John. Pero bueno, para que nos rinda más el tiempo, vamos a ir comenzando y mientras llegan ellos. Entonces, como les decía, compañeros, hoy vamos a mirar algo que tiene que ver con, que es, digamos, similar a los temas que hemos ido viendo, y es la declinación de los adjetivos, ¿sí? Nosotros hemos visto la declinación de los sustantivos. Ahora vamos a ver cómo se declinan las palabras cuando son adjetivos. Entonces aquí vamos a, pues, a mirar algunas como características que tienen los adjetivos para esto, pues irnos familiarizando con ellos. Entonces, en primer lugar, algo que debemos de tener en cuenta es esta partecita, que los adjetivos se pueden usar de forma atributiva o de forma predicativa, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se usan en forma atributiva cuando indican de qué estamos hablando. Es decir, como que nos ayudan a precisar más de qué es que estamos hablando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para ir como viendo esa parte. Entonces, este ejemplo, ¿cómo se leería? A ver, ¿quién quiere leerlo?
Yo, profe. Agatos. ¿Cómo Dale, sería? Jamie. Hagatos logos. Hagatos logos, sí. Agatos, los dos. Que se puede traducir como la buena palabra, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es el adjetivo? Es hagatos. Y en este caso es atributivo porque nos indica de qué palabras que estamos hablando, ¿sí? No son todas las palabras en general, ¿sí? Ni cualquier tipo de palabra, sino la palabra que es buena, ¿sí? Como si diera más indicaciones y se precisara de quién están hablando, ¿sí? No es lo mismo decir, por ejemplo, compañeras, estamos aquí en la clase a decir precisamente le estoy hablando a Sara o a Jamie o a Mercedes o a Adriana o a María, ¿sí? O sea, es como que nos ayuda a puntualizar más exactamente de qué es que a quiénes, de qué estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? En esa, pues, en lo que estemos haciendo referencia, ¿sí? Para no que no quede así como generalizado, como sin precisión, sino que sea más puntual. Y en el caso de la parte predicativa, eh, ese uso que tienen los adjetivos es para hacer una afirmación, para afirmar algo pues, del sujeto del que se esté hablando, ¿sí? Para hacer alguna precisión acerca de ese sujeto del que se está hablando. Y este ejemplo, ¿cómo se leería? O logos, Logos, agatos, estin. Logos, agatos, estin. Entonces, en este caso, pues se traduciría como la palabra es buena, ¿sí? Entonces es predicativo porque está haciendo una afirmación de esa palabra, ¿sí? Entonces, esos son los dos como usos que tienen el adjetivo, atributivo o predicativo, para precisar algo, para ayudarnos a definir de qué estamos hablando o para decir una cualidad de ese sujeto del que se está hablando, ¿sí? Y aquí tenemos esta partecita, es, pues digamos, bueno tenerla en cuenta para ver el orden en el que se pueden presentar las palabras, ¿sí? Si ustedes comparan, digamos, estos punticos de aquí con los puntos de abajo, ¿los dos están iguales o tienen algo diferente? Pues son las mismas palabras, pero están iguales o tienen algo distinto. El orden, profe. El orden. El orden, sí, señora. Entonces, cuando es atributivo, puede ir artículo, sustantivo y, perdón, artículo, adjetivo y sustantivo. Artículo, adjetivo y el sustantivo, ¿sí? O puede ir artículo, sustantivo, artículo y adjetivo, ¿sí? Es decir que o ambos llevan artículo o solamente el adjetivo tiene artículo, ¿sí? Entonces, o los dos lo tienen o solamente el adjetivo lo tiene. En cambio, en la predicativa es como si se invirtieran, sobre todo estos dos se invirtieran. Es o los dos lo tienen o solamente el sustantivo. Entonces, ambos lo tienen o solamente el adjetivo es atributiva. Y si ambos lo tienen o solamente uno de ellos lo tiene, esto puede tener esa función predicativa, ¿sí? Es decir, hay que tener en cuenta dónde está apareciendo el artículo, mejor dicho. Hay que tener en cuenta en qué posición está apareciendo esta palabra que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para ver de qué manera se está utilizando ese adjetivo, ¿sí? Como un atributo, como algo que se está predicando acerca de ese sujeto. ¿Listo? Entonces, otra vez, adjetivo lo tiene, adjetivo y, perdón, adjetivo lo tiene, sustantivo lo tiene o el adjetivo lo tiene, es atributivo, ¿sí? Es decir que
hay momentos en el que el atributivo, el sustantivo no va a tener artículo, ¿sí? En cambio, en el otro lado, en el predicativo el sustantivo es el único que va a tener artículo, ¿sí? El adjetivo no lo tienen, vean. Miren. Sí, Adriana, señora. Profe, perdón, ¿será que se me puede explicar otra vez cuando una frase es predicativa? O sea, ¿en qué momento la frase es predicativa? No Cuando en el, sí, señora, o sea, no en la estructura aquí de las palabras, sino, digamos, porque es predicativa la frase. cuando se afirma algo del sujeto, por ejemplo, en este caso usando el verbo ser o estar, la palabra es buena, ¿sí? No sé, el niño es juicioso. Cuando se está anunciando algo, como esas cualidades de ese sujeto, ¿sí? Que empiezan, la palabra es buena, es hermosa, es agradable, es beneficiosa. Entonces, cuando empiezan como a afirmar cosas de ese sujeto, eso es predicativo, Adriana. Ok, gracias. Bueno, entonces eso es para que lo tengamos presente. ¿Listo, compañeros? En este caso, ambos pueden llevar artículo o solo el adjetivo. ¿Sí? Ambos o solo el adjetivo. El sustantivo aquí no tiene. Y en el otro caso, solamente el sustantivo es el que lo va a tener, ¿sí? El adjetivo no va a tener el artículo. ¿Sí? Entonces, ahora en esta tablita es para, digamos, mostrarles cómo en algunos momentos hay sustantivos que también pueden cumplir la función de adjetivo o adjetivos que tienen la función de un sustantivo. Si, por ejemplo, ustedes buscan esta palabra en el diccionario, se van a dar cuenta que aparece, es como si apareciera dos veces, pero en una dice sus, al pie de la palabra dice sus, como es sustantivo, o dice at, como pues haciendo referencia a los momentos en que es un adjetivo, cómo se puede traducir, ¿sí? Entonces, que ya de pronto en algunos ejercicios de los que hemos hecho nos ha pasado de que ustedes buscan la palabra y dicen, pero es que aquí hay dos que son igualitas. Entonces ahí es donde probablemente pasa eso, que una es cómo es cuando es sustantivo y la otra cómo es cuando es adjetivo, ¿sí? Entonces, a veces aparece como solo este pedacito suts en el caso de los sustantivos y pues esta partecita at en el caso cuando es adjetivo, ¿listo? Entonces, aquí, pues otra vez, digamos, esta sería como la columnita de cuando se utilizan de una manera y esta cuando se utiliza de otra manera, ¿sí? Cuando se utilizan como adjetivos o cuando se utilizan como sustantivos. Entonces, estas palabras, esta columna, ¿cómo se leería toda la columna? A ver, ¿quién la quiere leer? Yo, profe. Sí, Mercedes. O agatos. Ah, bueno, sí, es esta. Listo, lee eso entonces. ¿Por qué? Es que era primero la de acá, lado. Ah, profe, es que yo estoy en el celular y solamente tengo la mitad de la visión. Ah, entonces lee la otra, la que ibas a leer, la de Joagatos. Ok, o agatos, agatón, No, esta, agate, que agate, agate, perdón. To, agatón, sí. hoy, agatoí. Siempre acuérdate del espíritu que cuando es fuerte se lee como una J. Joje, y aquí es hoy. Profe, una pregunta, perdone que le interpele ahí. O sea, siempre que tenga esa comita, ¿siempre va a ser una J? Ay, sí, profe, Sí, esto no lo entendí. Ay, ¿cómo? Desde Repíteme. desde la primera clase lo estábamos diciendo, ¿cierto, compañeros? Que si es se ve así, suena como una J. Y si se ve de esta manera como aquí sobre la A, no suena, suena solo la A. No Aunque tiene sean sentido. consonantes también.
¿Con cuál consonante? No, es que ¿Dónde? digamos, si aparece en una consonante, ¿también se pone J? Pero este es solamente dijimos en una clase que solamente una consonante lo puede tener. ¿Alguno se acuerda cuál consonante es esa? Una que es Sí, como ¿La R, ro? ¿cierto? eso, La ro. sí, señora. La Arro. ro. Solamente la ro, Daniel. Solamente esa es la única que puede tener este espíritu. Las demás nunca lo van a tener. Solamente la que parece una P, pero no es una P, sino es una R. ¿Listo? Profe, pero entonces en ese caso sí se leería o solamente, o sea, tal como se Ah, escribe, por ¿en cuál? ejemplo, ¿En la R? con la ro. Sí. Sí, sería, por ejemplo, si está la ro y luego sigue una A, pues sería la J, la R y la A. Ra, re, ri, ro, ru. Ah, ok, ya, ¿Sí? entiendo. Gracias. Entonces, en este y en estos dos es como si tuviera J. Los demás no. ¿Listo? Entonces se Entonces, leería ay, ají. pero en estos Mercedes y los demás compañeros, a pesar de que la comillita, el espíritu, lo vean en la segunda vocal, se lee como si estuviera al principio. O sea, no es ojí o ají, sino hoy, hay. Jai. ¿Listo? Entonces es hoy o hay. O sea que ahí será jai. Aquí es Agatai. hoy y acá abajo sí es hay, sí señora. Jai. Hay, agatay. Jai agatai. Y la última, Ta agata. sí señora. Y aquí son los mismos, es agatos, agaté, agatón, agatoy, agatay, agatá. Entonces, en ese caso es, pues, como les decía, para tener en cuenta cómo ambas palabras se pueden usar en un caso como adjetivo, como sustantivo, y pues digamos en ese caso también será importante tener en cuenta la parte del artículo, porque como veíamos aquí en esta diapositiva anterior, los sustantivos sí como que mantienen el artículo en la mayoría de los casos, en cambio los adjetivos no. Entonces eso es importante tenerlo presente. Y aquí esto es para hacer mención de otro punto que de pronto en algunos momentos les he comentado, y es la concordancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de la concordancia? Que si el artículo es masculino, el sustantivo tiene que ser masculino. Si el artículo es femenino, femenino. Si está en singular, esto también tiene que estar en singular. Si está en plural, esto también tiene que estar en plural. ¿Sí? Si está en nominativo, el artículo, el sustantivo tiene que estar en nominativo, genitivo, genitivo. ¿Sí? ¿Listo? Es eso. Todos tienen como si fueran, digamos así, como gemelos, y estar exactamente igualitos en todo, ¿sí? Masculino, masculino, femenino, femenino, singular, singular, plural, plural, y el caso que estén, ¿listo? Entonces, estos son ejemplos para que ustedes vean cómo van a coincidir esas palabras. Es decir, por ejemplo, ustedes no van a ver este artículo acompañando la palabra de esta manera, o esto acompañando, por ejemplo, a esta. Eso no, esas combinaciones no se van a dar, no, no aparecen. Entonces, estas dos, ¿cómo se leerían, María? Las dos primeras. La primera sería jo, logos, y la segunda sería tu, logu. Sí, señora. ¿Y estas dos, cómo serían, Sara? Vale, pues serían to, logo, ya, le, to, ton, perdón, logón. Sí, estas dos, ¿cómo serían, Josué? Hoy logoi, Sí, ton, logon. sí, señor. Y las últimas dos, ¿cómo serían, John Paul? ¿Sí está John? Ay, sí, señor. Sería
tois logois, Sí, ble, blepo, tu, tus logos. tus logus, sí, señor. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si ven, esta terminación es la misma que tiene aquí. Esta omega con iota suscrita aquí. Este on pasa aquí. Este hoy es el mismo que está aquí. Este on es el mismo que está aquí al final. Ois, ois. Us, us. Si ven que coinciden todos en todo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Lógicamente, pues el texto bíblico ya está escrito y está de esa manera, pero pues para tenerlo presente, para que no se les vaya a de pronto a pasar en algún momento. Y ahora sí, esto es lo que tiene relación con lo de la primera y segunda declinación que hemos ido aprendiendo, ¿sí? Van a ver ustedes que son las mismas tablas que teníamos en las otras diapositivas, van a ser como que las que podríamos tener en cuenta aquí también. Entonces, en cuanto a los adjetivos, nosotros podemos encontrar dos tipos de adjetivos, ¿sí? Adjetivos de 3 terminaciones y adjetivos de 2 terminaciones. Entonces, pues, ¿qué pensarían ustedes, pues, a qué hace referencia 3 terminaciones o 2 terminaciones? ¿Qué opinan o qué se les ocurre a ustedes si les dicen que 2 terminaciones o 3 terminaciones? María dice que no. ¿Ninguno? Plural, plural, masculino, femenino y neutro. Eso, ese es. Sí, señora. Sí. Sí, son de 3 terminaciones cuando hay una terminación para el masculino, una para el femenino y una para el neutro. Y 2, cuando la masculino y femenino es igualito y neutro sí es diferente. Es eso, sí, señora. Muy bien. Entonces, cuando son de 3 terminaciones, esto es lo que hemos de tener en cuenta, ¿sí? La columna, lo que tiene que ver con lo masculino, ¿sí? Con lo masculino, el modelo que hemos de tener en cuenta es el de segunda declinación. Por ejemplo, con la palabra logos que teníamos en la diapositiva, si ustedes recuerdan. Ese es el modelo que nos va a ayudar a saber cómo son las terminaciones de los adjetivos masculinos. ¿Listo? En el caso aquí de los femeninos, el modelo que vamos a tomar en cuenta es el de primera declinación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando veíamos palabras como aletheia, jorá, grafé, o el otro ejemplo en la diapositiva era doxa. Entonces, cuando veíamos ese tipo de palabras, entonces, otra vez, masculino, nos podemos guiar con los ejemplos como el de logos, es decir, el modelo de segunda declinación. El femenino, con la otra presentación, los ejemplos que teníamos allí, para mirar cómo sería la columnita del femenino. Y en el caso del neutro, nos podemos guiar con la segunda declinación también. Por ejemplo, con la palabra que teníamos en la diapositiva, que era dorón, dorón. ¿Listo? Eso va a ser entonces, otra vez, masculino, segunda declinación. Femenino, primera declinación. Y neutro, segunda declinación también. ¿Sí? Ya ahorita en la otra diapositiva miramos los ejemplos y van a ver que son igualitos a los ejemplos que ya hemos visto en los otros temas. ¿Sí? Y cuando son de 2 terminaciones, es que masculino y femenino son igualitos, la misma terminación, y el neutro es diferente. Entonces, para la columnita de masculino y de femenino, nos vamos a guiar con el modelo de segunda declinación. Es decir, por ejemplo, logos y tribos de la presentación esta que teníamos de antes.
Y cuando es neutro, de segunda declinación también. En este caso no hay de primera. Sí, Daniel, señor. Profe, una pregunta. En el punto anterior, o sea, la declinación entre masculino y neutro van a usar la misma, Sí, ¿sí? pero las terminaciones son diferentes. Eh, cuando Sí, veíamos lo de segunda declinación, pues había como una tablita para masculino y una tablita para neutro. Pero sí, son los de sí, las segunda. terminaciones son diferentes, pero van unidas en la misma declinación. Sí, señor. Y el femenino sí es de primera. Y aquí en los de dos terminaciones, todo es de segunda declinación, tanto masculino y femenino, como el neutro que queda solito. Ese sí nos guiamos con el mismo modelo. Entonces, así es que ustedes pueden encontrar un sustantivo en el diccionario, perdón, un adjetivo, ¿sí? Entonces, un adjetivo de tres terminaciones, como dijo Mercedes, es el que tiene una terminación para ver cómo es en masculino, una terminación para ver cómo queda en femenino y una terminación para el neutro, ¿sí? Entonces, en el diccionario, ¿cómo va a aparecer la palabra? Así como está aquí. Hagios, coma. Entonces, ¿cómo sería el nominativo femenino? Hagios es el nominativo masculino. ¿Cómo sería el nominativo femenino? Hagia. Hagia. Sí, señor, hagia. Y el neutro, Jabón. A guión. Hagion. Ayón. hagión. Muy bien. Estamos volando, profe. Sí, están. Y estos son de dos terminaciones. Entonces, ustedes van a encontrar, este sería masculino y femenino, la primera, la palabra completa, mejor dicho. Y después de la coma sería el neutro. Entonces, adunatos es el masculino femenino y el neutro, ¿cómo sería? Donatón. Donatón. Adunatón. Eso sí, señor. Entonces, esos son para tenerlo en cuenta. Así los vamos a encontrar en el diccionario. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven uno, la comita, dos, otra comita y tres, pues es de tres. Y si solo ven una, la comita y otro, es de dos. ¿Listo? Y para que lo tengan presente, porque dependiendo de eso, pues vamos a tener en cuenta esta parte. ¿Listo? No sea que de pronto ustedes se confundan y, ay, de dos, entonces voy a mirar el modelo femenino como de primera declinación y pues ahí ya quedaría mal porque no aplicaría ese caso aquí. ¿Listo? Entonces, ahora aquí, este es un ejemplo y aquí también aplica lo que María escribía en el chat de que si se ríe o no se ríe. Aquí sí aplica. Pues, entonces, este se ríe o no se ríe. ¿Se acuerdan que es de eso de reírse o no reírse? Yo no, profe, yo no estaba en esa clase. María, que es? María sí se acuerda. No, Creo profe, que no sí, sé. creo que sí. Es por la eta, la iota y la ro, si no estoy mal. Pero ¿dónde tienen que estar? O sea, Al final. Ah, no, no. Eso sí no me acuerdo. tiene que estar antes del alfa, mire, antes del alfa. Ok. Entonces, que si antes del alfa hay una iota, una epsilon, una rho, se ríe. Entonces, este es el modelo. Y cuando veíamos la primera declinación, dijimos que si se ríe, se mantenía el alfa en todo, ¿sí? Entonces, como esta es la columnita femenina, si ven que todo tiene alfa, 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 se mantiene, no se quita el alfa en ninguna. Cambio que si no se reía, el acusativo, el dativo y el genitivo eran los que cambiaban con la E. Entonces, aquí pues vuelve y aplica lo mismo también. Entonces, ahora sí, dijimos que el masculino era ¿de qué modelo? ¿De primera o de segunda? De segunda, Segunda. De segunda. El femenino era primera, Primera. primera. Y el neutro era de las Segunda. dos, de no, segunda de también. segunda. Segunda. Entonces, si de pronto ustedes tienen las otras diapositivas a la mano, pueden ir mirando, por ejemplo, en el primero, el masculino, el ejemplo de logos y verán. El logo será logo, logué, logón, logo, logo, ¿cierto?
Y aquí como queda hagios, hagie, hagion, hagio, hagio. Son las mismas terminaciones, ¿sí? Si ustedes de pronto pueden comparar si los tienen apuntados o los tienen la diapositiva por ahí impresa a la mano, son exactamente las mismas terminaciones. Os, on, o. Y lo mismo en el plural. Hoy, us, on, ois. ¿Sí? Que si recuerdan en el caso del plural decíamos que nominativo y vocativo era igualito. Entonces aquí tienen la misma terminación. Entonces se sigue cumpliendo lo mismo que dijimos en lo de la segunda declinación. ¿Listo? Entonces, hagios, hagie, hagion, hagiu, hagio. Hagioi, hagioi, hagius, hagion, hagiois. El otro es el de primera. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva será el ejemplo de aletheia y el de Jorá, porque esos dos eran los que se reían en esos ejemplos de la otra diapositiva. Entonces, si ustedes van y miran allá y vienen y comparan estas, son las mismas terminaciones. A, an, as, a, ai, as, on, ais, ¿sí? Recuerden que, pues digamos que en este sentido yo les coloco en otro color para que ustedes les sirva más visualmente. Por ejemplo, los compañeros que tienen los diccionarios físicos, en ese diccionario lo separan es con un guión, ¿cierto? Los que ya lo tienen ahí con ustedes, si ven esas tablitas, está como la raíz de la palabra guión y la terminación. Entonces, ustedes lo que deben tener en cuenta siempre que es, en este caso, todo esto que está en color azul, todo lo que está en color azul, ¿sí? Porque lo que está en color negro, lógicamente va a cambiar si el adjetivo es otro, ¿sí? Entonces, eso sí no lo deben tener lo que deben tener en cuenta es todo lo que está en color azul. Y esta parte dijimos nosotros que era de segunda. Entonces, si ustedes van allá y miran, va a ser dorón, 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 dorú, doró. Entonces, aquí también queda hagión, 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 hagiu, hagio. Y en el plural era lo mismo, dorá, 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 dorón, dorois. Y aquí, hagia, 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 hagión, hagiois. Entonces, es el mismo modelo, las mismas terminaciones, lo que debemos de ir teniendo presente. Y esta es cuando el femenino termina en eta, ¿sí? Entonces, en el caso de la primera declinación, también decíamos que si el sustantivo terminaba en eta, como el ejemplo que teníamos allá, que es grafé, que termina en eta, entonces todas las del plural tenían e, como aquí, e. Si ven que todas, la anterior todas mantenía la a, en esta todas mantiene la e en el singular. Entonces, y lo mismo van a ser los mismos, las mismas características. Estas son las mismas terminaciones de segunda declinación masculino o femenino. Esta es la de primera declinación. Y esto también va a ser como de segunda declinación cuando es neutro. Entonces son exactamente las mismas que teníamos allá en las otras diapositivas, en los otros ejemplos. ¿Listo? Entonces estos dos modelos nos van a servir en esos casos. Cuando son de ¿cuántas? De 3 terminaciones. Ambos son de 3. Hagios tiene 3. Hagion, Agatos tiene 3. Y esta parte que tenemos aquí es unos casos como especiales que son adjetivos que se contraen. Y pues digamos a qué se refiere esa parte de contraerse, que hay como digamos dos vocales una junto a la otra y se unen y se convierten en una vocal diferente, ¿sí? O una de las dos se omite. Entonces es como que o se transforman en una vocal diferente a las que habían en un principio o solamente queda una de esas dos vocales. Entonces, esos sustantivos, esos adjetivos también tienen su modelo
para irnos guiando, para saber cuándo cómo los podemos declinar, cómo los podemos, pues digamos, ver en los diferentes casos, como lo hemos ido viendo en las otras diapositivas. ¿Listo? Entonces, aquí está un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes, compañeros, buscan esta palabra en el diccionario les dicen que es una forma contracta. Si quiere alguno, haga el ejercicio de buscar esta palabra y verán que en el diccionario dice algo así. ¿Sí? Busquen la primera, esta partecita, y a ver qué dice ahí al pie de esa palabra. Pero sobre todo creo que en los diccionarios como los físicos que algunos tienen. No recuerdo si en el DPF también le dice eso. Profe, ¿lo que dijiste que buscamos? Las Sí, que terminaciones. mires, por ejemplo, esta palabra, María, y a ver qué más dice, pues ahí en el diccionario. Sí aparecen esos dos seguidos, profe. Sí, y ahí dice algo de contracto, ¿cierto, Josué? Forma contracta de argureos. Exacto, Argurios. sí, eso es lo que nos están ayudando en el diccionario a decirnos, este adjetivo es un adjetivo que se contrae y la manera que va a quedar es de esta forma, ¿sí? Entonces, estas son las terminaciones en ese caso, ¿sí? Cuando ustedes miren en el diccionario y diga forma contracta y la femenina tiene una A, ¿sí? Que esa, digamos, es la combinación de estas dos. ¿Sí? Se combinó la épsilon con el alfa y quedó una alfa. Entonces se volvieron así. Estas azulitas van a ser las terminaciones que podemos tener en cuenta. ¿Sí? Esas sí son como terminaciones especiales en ese caso. Esas sí no siguen ninguno de los modelos que hemos visto. ¿Sí? Esta sí es como una tablita nueva. Y aquí tenemos este ejemplo cuando el femenino es en E. ¿Sí? Entonces, si es en A, sería esto, las terminaciones us, un, u, o, hoy, us, on, ois. Y si es en eta, serían estas terminaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, que básicamente creo que el único cambio que se da es en el femenino. Si se dan cuenta que el femenino es el que tiene un cambio, esta partecita del femenino. Lo demás es igual en ambos casos. Entonces, esas tablas son para esos verbos, para esos sustantivos contractos, porque también hay verbos contractos, pero pues en su momento los veremos para que no nos sobrecarguemos de información. Pero es eso. Profe, ¿Listo? qué pena, profe, ya has dicho adjetivos que se contraen, entonces son Sí. sustantivos. No, estos son adjetivos que se contraen, Mercedes. Okay. Los sustantivos sí no se contraen, eso sí no tienen eso de contraer. Ok. Los que se contraen son los adjetivos. Y este es el modelo que podemos tener en cuenta cuando son de dos terminaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso dijimos que cuando era masculino y femenino era de segunda, entonces lo mismo, os, on, u, o, hoy, us, on, ois, que son las mismas que veíamos en la otra tablita. Y el neutro, otra vez, on, u, o, a, on, ois. Entonces, ese sí, ya tenemos el modelo aquí en esta diapositiva y en las otras que hemos ido viendo en las clases anteriores. Ese sí es similar. Ese sí no se sale como de la norma. Y esta palabra sí es una palabra que es única. Por eso pues les coloqué aquí la tablita para que ustedes la puedan ver, que es una palabra que tiene una característica especial y es la presencia en la mayoría de los casos de la omega, ¿sí? A excepción de estos tres que aparece un alfa, es una palabra que tiene una característica diferente, pero esta sí es solamente esta palabra, es la única que tiene esto. Entonces, por eso, pues la tablita aquí para que ustedes la puedan tener
del referente en dado caso que de pronto en un texto bíblico en los que ustedes estén estudiando aparezca esa palabra. Entonces, o en alguna de las frases que miremos en los ejercicios, entonces ustedes puedan tenerlas como referente en ese caso. ¿Listo? Y esto es lo de la contracción, miren. Estas dos se unieron y se volvieron esta. Estas dos O se unieron y se volvieron esta. ¿Sí? Las dos vocales se unen y se vuelven otra. Lo que está entre paréntesis es como de dónde salió lo que está en color rojo. ¿Sí? Las dos negras se combinan y se vuelve lo que está en color rojo. Es como para tener una referencia en ese caso de cómo sería esa parte de la contracción, de cómo se vuelven, de ser unas vocales se convierten en otras. ¿Sí? Y aquí está pues el ejemplo de, digamos, como de esto más esto igual a esto. ¿Sí? Entonces, Omicron más Omicron, ¿en qué se convierte? U. En el diptongo U. ¿Sí? Como por ejemplo aquí. Omicron más omega, la única que sobrevive es la omega. Omicron más el diptongo hoy, queda el diptongo hoy. Entonces, y Omicron más alfa se convierte en omega. Entonces, esas, digamos, como las reglas de cómo se están contrayendo las vocales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pues los modelos que nos sirven como de guía para irnos orientando dependiendo del tipo de adjetivo que estemos encontrando en nuestros textos bíblicos o en los ejercicios que vayamos haciendo. Listo. Entonces, pues es varios modelos que debemos de tener en cuenta, pero pues la mejor manera para irlos asimilando es haciendo ejercicios. Entonces, por eso yo les compartí a ustedes este ejercicio, ¿sí? No es para hacerlo toda la carrera porque pues, sino para que ustedes lo puedan ir haciendo a su ritmo, paso a paso. Con eso se van familiarizando con el diccionario, con eso identificando si son de 2 terminaciones o de 3. Y en este caso también en las oraciones nos vamos pues como también haciendo más a la idea de cómo las podemos traducir al español. Recuerden que en el caso de las oraciones, por ejemplo, algunas de estas palabras no van a estar tal cual como están escritas ahí en el diccionario. ¿Sí? O sea, no es tal cual como está aquí. Si ustedes las buscan en el diccionario, no va a estar. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso, ¿qué es? Hacer como si volvieran la palabra nominativa. ¿Sí? En el diccionario siempre está es como si fuera nominativo. Nominativo singular. Entonces, si ustedes ya dicen, por ejemplo, ustedes dicen en esta oración de aquí, en la primera oración, esta terminación es ¿de qué caso sería? Genitivo. Entonces, ¿cómo hago para volver esa palabra una palabra en nominativo? Pues nos podemos apoyar en las tablitas, cambiarle la terminación por la que le corresponda y ahí sí la buscan en el diccionario y ahí sí la van a encontrar, ahí sí van a poder saber. Pero lógicamente después hay que hacer otra vez el proceso, digamos, hacia el otro lado. Ya sé el nominativo que traduce, pero ahora pues en el caso que está en la frase, venga, miramos cómo quedaría mejor la traducción para que sea más comprensible. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando de a poco estos ejercicios para que ustedes se vayan familiarizando con el tema y vamos aclarando también si tienen preguntas. Este PDF, este archivo ya está en la plataforma por si de pronto ninguno lo ha descargado. Ya se los compartí, entonces para que aprovechemos y vayamos haciendo ese ejercicio. Sí, Sara, señora. Profe, para hoy también es el quiz de vocabulario. Ay, ¿verdad?
Entonces hagamos el Yo quiz y estaba no pensando hagamos lo el... mismo. Y que tú dijiste, no, lo hacemos la próxima clase que Ay, es más larga. Sara. Mire, Ay, El sí, profesor lo Sara. dijo desde el 19, No, y yo sí, tenía es cierto. 26, Sí. 26. nosotros rogando Porque que se lo olvidara al profe Sara. Ay, pero Ay, sí, tenemos a Sara. Sara. Pero Sí, tenemos porque a es que la Sara. otra clase, yo no creo, ¿será que si alcanzamos en 45 minutos a hacerla? No, pues, profe, Vamos a hacer Yo eso. creo que no, ¿Cómo profe. no vamos a alcanzar? Somos Si esto es 10, rapidito. sí. pues, Profe, pues pase uno que lo haga por todos y ya Sara nos puede ayudar. ¿Qué tal? pues, o sea, propongo que los que estudiamos, pues que lo hagamos hoy. No, pero si lo hacemos hoy es todos, y si lo hacemos el lunes todos, porque si no sería como injusto para los que sí lo repasaron y a los demás les dieron más tiempo, entonces para qué lo repase ahorita entonces? Que a nombre de Sara lo hagamos ya. Sí, De profesora, ya me la sé. entonces esto los voy a hacer en grupitos, pero entonces para irlos llamando aquí a hacer el vocabulario mejor. Sí, porque qué tal, la próxima clase no alcancemos y más bien la próxima clase hacemos lo del ejercicio de los adjetivos. ¿Listo? Primero Entonces ya Sara, nos profe. vemos. Vocabulario. 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 Pa. La profe. Hola. Entonces, Sara, esta, ¿cómo se leería y qué traduce? Esa traduce lentitud Sí, y se lee radutes. sí, señora. Y esta, Eso significa tranquilo y se dice sucios. suyo, sí. Esta, Ay, esa es megalos y traduce mucho. sí. Y esta, se quedó. Ya. Esta, Esa es tartarizo y significa como evitar, como temblar de frío. sí. Y esta, Esa es hartos y significa como regocijo, como regocijante. Algo así. listo, sí, señora. Ya. Se fue Bueno, todo. profe, gracias.
Ahora, John, ¿esta cómo es, John? Ya voy, mi profe, que estoy en el celular. Listo, sí. Ofelema. Sí. ¿Y qué Como traduce? inútil o cosa inútil. Al revés, es algo útil. Ahí. Es útil, no inútil, sino útil. Esta, John. Es como, ahí se leería Jupanteu. Jupanteo. Jupanteo, así se llama. Pero es que se me cayó un todo el celular. Eso es como encontrarse. Sí, sí, señor. Y esta. Homonoia. Ay. Se cayó otra vez. Homonoia. El celular. Homonoia. Eso es unión. Sí, señor. A ver, esta. Esa es Catemai. Estar sentado. Sí, señor. ¿Y esta? Esa es una Z. Ah, no, sí, esa es una Z. Esa es sumen. Esa es como levadura o masa. Sí, señor. Listo, John. Entonces, los voy a mandar otra vez a la salita. Mercedes no quiso salir. Ah, que vaya mañana. Entonces, sí, ya nos vemos otra vez, bueno. A ver, María José, Adriana y Jamie. Hola, profe. Hola. Ya, ahora sí salió Mercedes. Oh, en silencio. ¿Qué pasó? Estoy en el lugar equivocado. Como de vivienda. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Profe, ¿será que lo puedes ampliar un poquito, por favor? Gracias. Sí. ¿Cómo así? ¿Que quién ¿Cómo es quiere que? comenzar? ¿De qué? Del vocabulario. Ah, Sara. Sara ya salió. Ah, Sara ya, fue la entonces. primera. A Mercedes, pues yo, profe. Dale, Majito. María. Yo sí. Listo, María. Esta. A ver, esa se lee Sorema. Sorema. ¿Segura? ¿Segura que eso? Sí, María, eso. Ay, Dorema, perdón. Eso es una delta. Lo siento. Sí. Dorema. ¿Y qué traduce Dorema? Dorema. Eso traduce, yo me lo aprendí. Dádiva, presente o regalo, según mi diccionario. Sí, y esta. Esa es. Ay, perdón, es que. Perdón, mucho ruido. Hieratea. Sí. Hieratea. Y es ministerio sacerdotal o sacerdocio. Sí. Esta. Tartarizo. Sí. Tartarizo. Sí, María. ¿Y qué traduce? Mucho frío, estremecerse el frío, temblar el frío. Esta. Cartos. Sí.
Hartos. ¿Y Y qué- esa es la de gozo, regocijo, regocijarse. y esta? Esa es la que empieza, esa es la que empieza por PS, ¿cierto? PS. Sí, sí, señora. Brownie. Perdón, profe. Tengo un cachorrito y se enloqueció. Brownie. Ya no más. Ay, ya, perdón, profe. Esa se lee. Suhatsu, creo. Sí, su jaso. Sí. ¿Y qué traduce? Fresco o refrescar o estar fresco. Listo, María. Gracias, profe. Brownie. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién? Yo, profe. Listo, Mercedes. Entonces, Al a mal ver, paso. esta. Esa. Sureo. Sí, Rasurar. sí, señora. Y la que está encimita, esta. Mm, Nunfa, no. Sí, ninfa. Nunfagogeo. Sí, ¿y qué traduce? Como el que entrega a la novia, pues eso es lo que encontré, como el que se Sí, compromete por la novia, algo así. sí. Y esta. Angelia. ¿Y qué traduce? Anuncio, mensaje. Sí, y esta. Mm, Ge- Georgio. Georgos. ¿Y qué traduce? Campesino. Sí. Y esta. Homonovia. ¿Y qué traduce? Comunión, unidad de mente. Listo, Mercedes. Gracias, profe. Bueno. Entonces falta Jamie y Adriana. Yo, profe. Profe, ¿sí me Listo, escucha bien? Jamie. Es que tengo Sí, inconveniente con la conexión, ¿sí? Ok. sí, señora. Profe, yo tengo una duda, es que la que parece una U, esa no es la Y y no se lee con I. Esta Y, es que ahí, pues a mí cuando estudié me enseñaron que era una U, o sea, se leía como U. Si es una U, Pero hay lados donde lo leen como si en algunas, por ejemplo, un programa que tiene estas tablitas y lo va leyendo, si tiene una pronunciación lo lee como U y en otra pronunciación como I. Ya, ok, listo, profe. Profe, disculpa, profe, ¿puede uno ir saliendo? Ah, pero pues estoy aquí a media hora. Ya tienes que salir. No, que si ya se terminó la clase para el que esté haciendo ahí hecho el examen, es mi pregunta. Ah, pues era para ver si alcanzamos a hacer aunque sea un ejercicio del otro Bueno, mientras dale, tanto. profe, no hay problema. Bueno, entonces, Jamie, esta ¿cómo sería? Ofelema. Sí, Esa sería como utilidad, profe. sí, señora. Esta, Esa sería esperma ion. Y no, es esperma y no. Significa espermaino. sembrar, Sí, señora. fructificar, procrear. Esta, Y tiene varias. Esa sería litos trotos. Ese es litos. empedredado de mosaico enlosado. Sí, y esta, Esa es taumazo. sí, señora. Taumazo es como, si no me equivoco, profe, es
es como admirar, es sorprenderse, Sí. Tomás. Sí, Y esta. esa es bradutez, es como lentitud. Listo, Jamie. Muy bien. Ahora sí, Adriana. Ay, profe. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Esta. Bueno, entonces sería sume. Sí, Entonces sume, levadura. sí, señora. Y esta. Mm, espera, eso es una S. Exugios. Y el espíritu. Exugios. Eso, Jesús. ¿Y qué traduce? Tranquilo. Sí, señora. Esta. Esa. Catemai. Sí, Estar sentado. sí, Estar señora. sentado. Y esta. Bueno, esa primera letra es la Z. Sureo. Sí. Esquilar o afeitar. ¿Sí? Y esta. Ta, tar, ta, tartarizo. Tartarizo. Sí, Temblar de frío. sí, señora. Listo. Listo, Eso fue profe. todo. Bueno, profe. Bueno, Gracias. entonces voy a llamar a los demás y ya nos vemos. Bueno, Bueno, profe. entonces, María. Listo. ¿Quién primero? Los que saben Daniel, más, profe. Los que Josué, saben más. Henry. Daniel. ¿Quién más es el que falta? Daniel. Ah, John Paul. Entonces, ¿quién? Ya todas las compañeras pasaron. Sin miedo al éxito. Sí. ¿Con cuál de una vez entonces? Josué, hágale. Hágale, profe. Esta. Bladutez. Sí, Bradutes. Lentitud. sí, señor. Esta. Yesacuo. Yesacuo. Sí. Oír. Escuchar. ¿Está bien? Esta. Sí, señor. Hierateía. Sacerdote. Sí. Y esta. Uy. Nunfagogeo. Sí. Profe, eso lo encontré como llevar a la novia o a la... Sí. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Bueno, voy a Y llevar a la esta. novia. Ahí, ese está bueno. Si jaso. Refrescar. Sí. Si jaso, sí. Sí, señor. ¿Listo? 10. Ahora, ¿quién sigue? Daniel. Señor. Esta. Angelía o Angelía. Sí. Anunciar. Esta.
Taum, Taumatsu. Sí, Ese es admirado, sorprendido. sí, señor. Esta, Paradigmáticos. sí, Bueno. Ese es ejemplar. sí, señor. Y esta, No, sí. Ratumos. no se le olvide el espíritu. Jaratumos. Sí. Es que esa era la duda Kratumos. que tenía. Jara, ¿sí? Sí, Kratumos. ¿Y qué Jaratumos. traduce? Espíritu ligero. Creo que Y esta, Ofelema. sí. ¿Y qué Ah, traduce? pero esa que. Ah, no, ese no es el espíritu otro. Utilidad, beneficio. Sí, señor. Profe, una pregunta, o sea, Sí, siempre solo sobre la R, ¿cierto? sí, la única consonante que lo tiene es esta. Jara, El resto es solo sobre vocales. Ninguna de las otras consonantes tiene espíritu fuerte. Listo, ahora sí, ¿quién? ¿Henry o John Paul? voy yo. ¿Quién? ¿John? Listo, John. Sí, profe, que siga John, profe. Esta, John. Tan conveniente, ¿no? Esa No, es pues, para que se Do- desocupe rápido. Dorema. Es un Sí. don. Esta. Esa es Katemai. Sí, Sentarse. sí, señor. Esta. Esa sería homonía. Homonoía, sí. Homonoía, sí. Eso tiene que ver con como ser unánime, como ser Sí, y esta. una unión. Esa es tar, ta- tar, espérame, tartari- tartarizo. Sí, Eso es estremecerse. sí, señor. Y esta. Esa es, esa me hace acordar de mi papá, hartos, regocijante. Listo, John. Entonces ahora sí, Entonces, Henry. Bueno, profe, que el señor le dé paciencia conmigo. A ver, Henry. Entonces otra vez desde acá. Esta, a ver. Esa sería sume, sume, Sume. ¿Y qué sume, traduce? sume, levadura. Sí. Y esta. Esa es hie- hierateia. ¿Y qué traduce? Eso es sacerdote, creo que es sacerdote. Sí. Y esta. Esa sería li- li- litóstrofos. Sí. Litóstrofos. Litóstrotos. ¿Y qué traduce? Traduce litóstrotos. Pedregoso, creo que es pedregoso, empedrado, Sí. algo así. Y a ver. Esta. Eh, u-
patio, o pateo, algo así. Traduce encontrarse. Y la última, esta. Esa es ofelema. ¿Y qué traduce? Ofelema traduce provecho. Sí, señor. Provecho. Listo, Henry. Bueno, profe, gracias por la paciencia. Bueno, entonces voy a hacer las salitas otra vez para que aprovechemos lo que nos queda y hagamos algo de los ejercicios. ¿Listo? Si hubiéramos Bueno, alcanzado el listo. lunes, pero bueno, mejor que lo hicimos hoy. Sí, es mejor de una vez. Ya tenemos 5. A ver. 3, 2, 1. Listo, ahora sí. Entonces, volver a... Entonces, compañeros y compañeras, muy bien. Si hubiéramos alcanzado el lunes, pero mejor de una vez ya quedamos al día. Entonces voy a hacer las salitas otra vez para que podamos mirar en los 16 minutos que quedan el ejercicio que estábamos viendo de esto en el PDF para que ustedes puedan ir pues practicando lo que hemos ido estudiando, lo que estamos viendo ahorita en lo de los adjetivos, ¿listo? Entonces, ya nos vemos ahí para que vayamos aprovechando y reforzando lo que estamos aprendiendo. Listo.